orden, sí. Sí. Geométricamente, ¿qué vendrían a representar? ¿O no tienen interpretación geométrica? Eh, Cuando derivás dos veces respecto a la misma variable, representan la curvatura que hay en la dirección eh, de esa variable. Eh, o sea, por ejemplo, la derivada segunda de una función respecto a x dos veces representa la curvatura que vos tenés en la gráfica de la función en la dirección de x. Bien, así como la derivada primera representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en la dirección, por ejemplo, del eje x, y es la derivada respecto a x. La derivada segunda representa la curvatura, o sea, la concavidad que vos tenés. Es Ah, similar a como sucede en una variable. como en análisis uno, sí. Como en análisis uno, nada más que, por ejemplo, cuando tenés dos variables, puede ser que vos tomes curvatura en una en la dirección X, curvatura en la dirección Y, eh, bien, y ese es la interpretación geométrica se le puede dar, puedo insistir, para dos variables, para funciones de dos variables. Ahí está. Gracias, profe. Bueno, bueno, comenzamos la actividad 3. Vamos a resolver están concentrados todos los problemas correspondientes a la actividad 3, o sea, sobre derivabilidad de funciones de varias variables, están concentradas en la unidad 4 de la guía. Entonces vamos a empezar con el problema 4, vamos al problema 4E. Ahí está, 4E. Tenemos, este lo pongo un poco más grande. Ya. Bueno, voy a empezar con el 4E, pero bueno, vamos a empezar con algunos eh, más sencillo, por ejemplo, el C. Queremos calcular las derivadas de primer orden de la función. En el 4C, o sea, esta función, eh, si derivamos la función respecto a la variable x, vamos a suponer que el valor de y se comporta como constante. Entonces, acá vemos que tenemos el producto de una función que depende de x por otra función que depende de x. Entonces aplica la regla de derivación del producto de función. ¿Se acuerdan que es la derivada de la primera función respecto a x, que es 1, por la segunda función sin derivar, que es e a la x al cuadrado más y al cuadrado? Más, y ahora es la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. La derivada de la función exponencial es la propia exponencial, y como el exponente es otra función de x, voy a hacer la derivada de una función compuesta, entonces vuelvo a derivar respecto al exponente. Si derivo respecto al exponente me queda 2x, derivo respecto de x, ¿no? O sea que en síntesis, esto es igual a e a la x cuadrado más y al cuadrado más 2x al cuadrado por e a la x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, esa sería la derivada de la función respecto a la variable x. Si derivamos respecto a la variable y, x se comporta como constante, o sea, es la derivada de una constante que es x por la derivada de la función exponencial, que es la propia función exponencial, por la derivada del exponente respecto de y, que sería igual a 2y. Ahí tenemos las dos derivadas parciales de f respecto
a la variable y. Ahora veamos el caso de las funciones. En este caso tengo una función integral. ¿Bien? Por ejemplo, si derivamos respecto a la variable y, la x la vamos a suponer como constante. Entonces, la derivada de una integral es el propio integrando, o sea que será e a la seno de, si estoy derivando respecto a y, tomamos la variable que tenemos ahí como extremo límite superior, y esto es seno de y. Punto. En cambio, si derivamos respecto de x, respecto a la variable x, es el propio integrando e elevado a la seno de x, pero como el límite eh, inferior de la integral, en este caso es x, esto va a ser igual a menos e elevado a la seno de x. Bien, cuando el límite, siempre usamos la variable del extremo superior o la tenemos que invertir la integral. ¿Se acuerdan que esta integral es igual a menos la integral entre y x del seno de t sobre t? Por eso de ahí aparece el signo negativo. Alguna más, por ejemplo, en el caso de f, si derivamos respecto a la variable x, entonces tenemos la primitiva de la función integral es el propio integrando, elevado a la, y en vez ponemos la variable, si deriva respecto a x, que es x cuadrado más y al cuadrado. Todo esto está elevado al cuadrado, porque el integral está elevado al cuadrado, por la derivada de el extremo superior respecto de x, que es igual a 2x, y ahora menos la derivada eh, evaluada en el límite inferior, que es e elevado a la x al cuadrado. Y derivamos respecto a la variable y, nos queda. Ah, profe, le hicieron una consulta. ¿Sí ¿Me la dirías? Dice, consulta la derivada de una integral. ¿No había que aplicar el teorema fundamental del cálculo integral? Claro, la derivada de una integral es propio integral. Perdón, la propia función integral, o sea, el integrando. ¿Sí? Si venimos respecto, no sé si están de acuerdo, la derivada respecto de y, entonces e elevado a la y por la derivada del límite superior respecto de y, que es 2. Acá me olvidé de poner el cuadrado. ¿Alguna duda? No, todo en orden, profe. Bueno, seguimos, bueno, con el 5C.
Bueno, y se analice por definición la existencia de derivadas parciales de f en el punto A. Cuando sea posible, verificar aplicando la regla práctica de derivación. Bueno, dijimos, vamos a hacer el 5C. Es más interesante. Entonces, si derivo la función respecto a la variable x en el punto A, o sea, en 0, 0, aplicando la definición tenemos que calcular el límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto más eh, t 0, ¿sí? Incremento la variable x en una cantidad t que tiende a 0, menos la función evaluada en 0, 0, todo esto dividido t. ¿Sí? Insisto, lo único que hago es aplicar la definición de derivada parcial. El vector 0, 0 más el vector t 0 es el vector t 0. Entonces, este límite va a ser igual al límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en t 0 será igual a la raíz cuadrada de t a la cuarta. Bueno, si i vale 0, después termina se anula. Menos la función evaluada en 0, 0 es 0, ¿no? 0 a la cuarta más 2, 0 al cuadrado es 0. Todo Sí, esto es dividido t. Entonces nos queda el límite para t tendiendo a 0 de la raíz cuadrada de t a la cuarta sería igual al módulo de t al cuadrado dividido t. El módulo de t al cuadrado es t al cuadrado, ya que es un número positivo siempre. Por lo tanto, nos queda, pues, bueno, podemos simplificar el cuadrado con la t, o sea que nos queda límite para t tendiendo a 0 de t, que sería 0. Que sería la derivada parcial de f respecto a la variable x. Si evaluamos la derivada parcial de f respecto a la variable y en 0, 0, bueno, nuevamente el límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto más 0t, ahora incrementamos la variable y, menos la función evaluada en 0, 0, todo esto dividido t, que tiende a 0. En este caso nos queda la función evaluada en 0t va a ser igual a la raíz cuadrada, 0 a la cuarta es 0, más 2 veces t al cuadrado, menos la función evaluada en 0, 0 es 0, y todo esto hay que dividirlo por t. Pues límite para t tendiendo a 0 de la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de t al cuadrado es módulo de t, dividido t. Entonces, acá, para eliminar las barras de módulo, tengo que considerar la posibilidad de que t sea positivo y t sea negativo. Si t es positivo, o sea, si t tiende a 0 por derecha, y evaluamos el límite, nos va a quedar el límite de raíz de 2. El módulo de t va a ser igual a t, porque t es positivo. En este caso se simplifica la t con la t, y nos queda raíz de 2. Alternativamente, si evaluamos el límite para t tendiendo a 0 por izquierda, en este caso t es negativo, por lo tanto nos va a quedar raíz de 2 por menos t, ya que el módulo de t es menos t, dividido t. Nuevamente podemos simplificar las t y nos queda que este límite vale menos raíz de 2.
Como estos dos límites son distintos, significa que el límite no existe, ¿no? Por Sí. lo tanto, no existe la derivada parcial de esto respecto a la variable y en 0, porque ese límite no existe. ¿Alguna duda? Sí, por el Disculpe, chat le escribieron. ¿Qué dice? dice T0 y 0T derivan del producto con los versores canónicos del eje X e Y. Sí. A ver, también lo voy a aclarar. Esto que está escrito acá es lo mismo que poner el- las coordenadas del punto más t por el versor 1, 0. O sea, cuando calculo la derivada respecto a la variable x, es lo mismo que hacer una derivada direccional con la dirección canónica correspondiente al eje x, o sea, en la dirección del versor 1, 0. En el caso de hacer la derivada respecto a la variable y, esto es lo mismo que evaluar la función en el punto 0, 0 más t por el versor que tiene la dirección correspondiente, que es el 0, 1. El versor en la dirección del eje y. ¿Está? A este versor, a veces se lo llama y, y a este versor en ocasiones se lo denomina j, el versor, que son los versores canónicos, ¿no? En la dirección del eje x y el versor en la dirección del eje y. Las derivadas parciales de la función no son ni más ni menos que las derivadas en la dirección del eje x y la derivada en la dirección del eje y. En este caso, evaluadas en el punto de coordenadas 0, 0. Una cosa es el punto donde evaluamos las derivadas parciales y otra cosa es en qué dirección las evaluamos. Como ven acá, una de las derivadas parciales existe y vale 0, y la otra de las derivadas parciales no existe. O sea, son independientes una de otra. Profe, una consulta. Sí. En el caso de la derivada parcial respecto de x, no evaluamos el caso por izquierda y por derecha porque este módulo t estaría al cuadrado, ¿no? Entonces es indistinto. Claro, quité las barras de módulo al t al cuadrado, directamente lo puse como t al cuadrado porque es positivo siempre o cero en todo caso. Entonces el módulo Ok, de t al cuadrado es igual a t al cuadrado. ok, listo, gracias. Vamos con otro más, vamos con el punto 6. En este caso nos dan una función que está definida por ramas, o sea, en 0, 0 la función vale 0 y fuera del 0, 0 la función toma otro valor. ¿Está bien? Si representamos en el dominio que se encuentra en el plano XY, la función acá en 0, 0 vale 0. Y fuera de 0, 0, en todos los puntos que están acá alrededor, la función toma valores con esta expresión x por y dividido x cuadrado más y cuadrado. Dice, pruebe que f no es continua en 0, 0. Bueno, en este caso, la función está definida y vale 0 en el origen, o sea, en 0, 0. Si me dicen que pruebe que no es continua, lo más probable es que lo que no exista es el límite de la función. O sea, lo que vamos a calcular ahora es el límite para x e y tendiendo ambos a 0 de f de x y. ¿Bien? O sea, si me aproximo
al origen de coordenadas la función a que tiene. Bueno, si tengo la sospecha de que el límite no existe, debería encontrar dos curvas o más que hagan que la función evaluada sobre esas curvas tienda a valores distintos. Acá como el numerador es un polinomio de grado 2 y el denominador es un polinomio de grado 2, los dos tienen el mismo grado, voy a acercarme al origen de coordenadas por rectas. Y esto igual mx representa una familia de rectas que pasa por el origen. Como se ve cuando x tiende a 0 y tiende a 0. Por lo tanto, si evalúo el límite de la función para x tendiendo a 0, de la función evaluada en x, mx, o sea, en puntos que están sobre rectas que pasan por el origen, la familia de rectas que pasa por el origen, que son las mx, vemos que cuando x tiende a 0 y tiende a 0, o sea, me aproximo al origen de coordenadas. Entonces, el límite para x tendiendo a 0 de, como voy a aproximarme al origen y no voy a evaluar las funciones del origen, el origen no me interesa, uso la rama superior. Entonces la función es igual a x por y es mx, dividido x cuadrado más y al cuadrado, que es m al cuadrado x cuadrado. Y ahí voy a evaluar la función sobre puntos de estas rectas verdes cuando me aproximo al origen. Esto es igual al límite para x tendiendo a 0 de m por x al cuadrado. Puedo en el denominador sacar factor común x al cuadrado que multiplica 1 más m al cuadrado. Como ven, los x cuadrados se simplifican. Entonces el límite nos queda igual a m dividido 1 más m al cuadrado. Esto significa que, dependiendo qué recta estoy considerando, o sea, con qué valor de m, la función tiende a valores distintos. ¿Sí? El límite no es único. Esto implica que no existe el límite, por lo tanto, el límite de la función de dos variables. O sea, para x y tendiendo a 0, 0, f de x y. No existe. Y si no existe el límite, significa que f no es continua en 0, 0. ¿Vale? Tenemos una función que no es continua en 0, 0. Acá vamos a resolver esta primera parte. Demostramos que f no es continua en 0, 0. Ahora me dicen, pruebe que la derivada de la función en 0, 0 en la dirección del versor R queda definida solamente para estos cuatro versores. Esto sería la parte B del problema. Entonces lo que voy a hacer es tomar un versor genérico, pongámosle R sub X, R sub Y. Tomo un versor cualquiera, ya que voy a derivar una función de dos variables, tomo un versor que tenga dos componentes, que pertenece a R2. Si esto es un versor, significa que la norma de ese versor tiene que ser igual a 1. O sea, Rx cuadrado más Ry cuadrado tiene que ser igual a 1. Entonces voy a evaluar la derivada de f en el punto de coordenadas 0, 0 respecto al versor Rx, Ry, ¿no? En la dirección correspondiente al versor Rx, Ry. Para eso
Vamos, vamos a calcular el límite por definición, límite para t tendiendo a cero de la función evaluada en el punto más t por el versor Rx menos la función evaluada en el punto dividido t. Calculo la derivada direccional. Esto, 0, 0 más t por Rx, Ri es el versor t Rx, t Ri. Entonces tengo que evaluar la función en ese lugar. Tengamos en cuenta que la función es esta, x por y dividido x cuadrado más y cuadrado, en cualquier punto que está alrededor del origen. Como t tiende a 0 y no vale 0, este es un punto que está alrededor del origen. Vamos a evaluar el límite para t tendiendo a 0 de, dijimos, la función es x por y, o sea, t por Rx por t por Ri, dividido x al cuadrado, o sea, t al cuadrado, Rx al cuadrado, más t cuadrado por Ri cuadrado. A esto hay que restarle lo que vale la función en 0, 0. La función en 0, 0 vale 0. Y hay que dividir todo por t. Bueno, podemos simplificar un poquito todo esto. Límite para t tendiendo a 0. En el numerador nos queda t al cuadrado por Rx por Ri. En el denominador puedo sacar factor común t al cuadrado y multiplicarlo por esta t, de manera tal que queda t al cubo, que multiplica a Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Sabemos que esto que está acá es igual a 1, ¿no? El Rx cuadrado más Ri cuadrado tiene que ser igual a 1 porque son las componentes de un versor. Este t cuadrado se simplifica con esta t cubo. O sea que termina quedando límite para t tendiendo a 0 de Rx por Ri dividido t. Bueno, ¿cuánto vale este límite cuando t tiende a 0? Cuando t tiende a 0, el denominador tiende a 0, por lo tanto el cociente tiende a infinito, siempre y cuando Rx o Ri no valgan 0, porque si Rx vale 0 o Ri vale 0, me queda 0 dividido algo distinto de 0, que es 0. Entonces, vamos a aclarar acá. Si Rx por Ri es igual a 0, o sea, si uno de los dos factores es 0, entonces este límite vale 0. Límite para t tendiendo a 0 de Rx, Ri sobre t es igual a 0. Si Rx por Ri es distinto de 0, o un número distinto de 0 dividido algo que tiende a 0, tiende a infinito. Entonces podríamos decir que no existe el límite para t tendiendo a 0 de Rx, Ri sobre t. No existe. Por lo tanto, las derivadas direccionales en 0, 0 solamente existen cuando Rx por Ri vale 0. ¿Cuándo es ese caso? Eh, Vamos a poner esto es derivable.
en 0, 0 en las direcciones en estas, ¿no? Cuando Rx vale 0, sería en la dirección 0, 1, o alternativamente en la dirección 0 menos 1. ¿Está bien? Porque Rx cuadrado más Rx cuadrado tiene que ser 1. Si uno de los dos términos es 0, el otro tiene que valer 1. Alternativamente, serían las direcciones 1, 0 o menos 1, 0. En esas cuatro direcciones, la derivada direccional existe y vale 0. En cualquier otra dirección, la derivada no existe. Cuando se pide estudiar la derivabilidad de una función en un punto, lo que hay que hacer es analizar todas las direcciones posibles. Profe, ahí hicieron otra consulta del chat. Sí, Dice, si no es continua en el origen, entonces no es derivable en el origen, pero eso no implica que no existan las derivadas parciales en el origen. ¿Por qué? bueno, justamente una gran diferencia entre las funciones de una variable y las funciones de dos o más variables, o sea, las que estamos viendo ahora, es que si tengo una función de una variable, bien, para funciones de análisis uno, digamos, de una sola variable, si una función es derivable, entonces es continua. Bien, no hay duda. Para una variable, si una función es derivable, entonces es continua. Acá acabamos de ver un ejemplo en donde tenemos una función de dos variables que admite derivadas direccionales, por lo menos cuatro en este caso, cuatro derivadas direccionales, en el 0, 0 y sin embargo no es continua. O sea, para dos o más variables no hay relación entre la derivabilidad de una función con la continuidad. Como observación, agrego que estas cuatro derivadas direccionales se corresponden con la derivada en la dirección del eje y, o sea, f'y en 0, 0, y esta que está acá no es más ni menos que la derivada de f respecto a la variable x en 0, 0. En este ejemplo, las dos derivadas parciales en el punto existen y sin embargo la función no es continua. Por eso le decía, no hay relación entre continuidad y derivabilidad para funciones de dos o más variables. Veamos otro ejemplo. Voy a ir al punto 7. Nos dan una función definida por ramas también, y se demuestre que para todo versor en R2 la función es derivable en el origen, aun cuando G es discontinuo en el origen. A ver, primero voy a demostrar que F no es continua en el origen. Acá simplemente, si tomo a I como AX al cubo, fíjense que si ahí lo reemplazo por x al cubo, me va a quedar en el numerador x a la sexta y en el denominador también x a la sexta. Acá se ve que cuando x tiende a 0, y tiende a 0 también.
Entonces voy a evaluar la función en x a x cubo cuando x tiende a cero. A ver a qué tiende si me aproximo al origen por curva. Esto es igual al límite para x tendiendo a cero. Si evalúo la función en los puntos x a x cubo fuera del origen de coordenadas, uso la rama superior, o sea que me queda x al cubo por y, que es igual a x cubo, dividido x sexta, Profe, más una y al... pregunta. Sí. ¿Por qué estamos viendo si G es continua, tipo en el origen, cuando ya nos dicen que es discontinua? ¿No sería dato? ¿O es para verificar esto de que aunque Y sea discontinuo lo igual puede voy, ser derivable? sí, yo lo voy a verificar. Acá es la función. Lo voy a verificar, si bien es dato, pero bueno, yo lo verifico. También quiero verificar esto. De desconfiado lo hago, digamos. Ok. En este caso nos queda, aparte sirve como un poco de repaso a lo que habíamos trabajado la clase pasada. A x sexta dividido x sexta, que lo saco factor común de 1 más a al cuadrado. Si simplificamos, x nos queda a dividido 1 más a al cuadrado. Como el límite no es único, esto garantiza de que no existe el límite de la función cuando me aproximo al 0, 0. Porque de existir debería ser único. Bueno, que esto garantiza que f no es continuo. Al menos en 0, 0. En otro lado no sé, pero en 0, 0 no. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es verificar que para cualquier versor la función es derivable en el origen. Entonces tomo un versor cualquiera, donde rx cuadrado más ri cuadrado es 1, ¿no? Por eso es versor. Y voy a calcular la derivada de f respecto al versor r en 0, 0, por definición. O sea, calculando el límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en 0, 0 más t por rx, t por rx, menos la función evaluada en 0, 0, todo esto dividido t. Bien, y se aplique la definición teniendo en cuenta que evalúo la derivada direccional en el punto de coordenadas 0, 0 respecto a ese versor genérico de componentes Rx, Ry. Bueno, esto es igual a la función evaluada en Trx, Tri. Bueno, acá la evalúo con la rama superior. Nos queda t al cubo Rx al cubo por y es t por Ri. Todo esto dividido x a la sexta, o sea, t a la sexta por rx a la sexta, más y al cuadrado es t al cuadrado ri al cuadrado, menos la función evaluada en 0, 0, que es 0. Y todo esto hay que dividirlo por t. Bueno, ahí tenemos planteada el límite. Simplificamos, queda t cubo por t cuarto. Se multiplica a rx al cubo por ri. En el denominador podemos sacar factor común t cuadrado, que con esta t nos queda t al cubo, que multiplica
Si sacaba t cuadrado me queda t a la cuarta por rx a la sexta más ri al cuadrado. Si simplificamos, este t cubo con este t cuarta nos queda que el numerador tiende a cero. Una pregunta, ¿no sería t cuadrado más que t cubo? Eh, Acá saqué factor t cuadrado de los dos términos y lo junté con esta t que está acá, por eso Ah, me perfecto. quedé cero. Listo, ¿Sí? muchas gracias. Ah. Entonces me queda, voy a escribir de nuevo, el límite para t tendiendo a cero de t, en paréntesis, rx al cubo por ri dividido t a la cuarta por t a la sexta más ri al cuadrado. Fíjense que eh, cuando t tiende a cero, Profe, ahí no va RX a la sexta. sí, perdón, esto es rx a la sexta. Entonces decía, cuando t tiende a cero, esta partecita tiende a cero y todo esto tiende a ri al cuadrado. O sea, es algo que es distinto de cero. Es distinto de cero. En cambio, el numerador tiende a cero. Ahí sí, a cero. Algo que tiende a cero dividido, algo que tiende a ri al cuadrado Cero. es cero. Si quieren podemos agregar, esto es para ri distinto de cero. ¿Y qué pasa si ri vale cero? Veamos. Si RI vale cero, tendríamos una indeterminación. No. Si ri vale cero, significa que rx tiene que valer uno o menos uno, ¿no? O sea, nos quedaría el límite para t tendiendo a cero de... El numerador queda como 0, es cero. Si ri vale cero, el numerador es cero. Y el denominador sería, si ri vale cero, eh, queda t cuarta por rx a la sexta. Por rx dijimos que es uno o menos uno. Por lo tanto, es uno a la sexta o menos uno a la sexta. O sea, es cero dividido algo que tiende a cero. Y esto es cero. O sea, en ambos casos, la derivada direccional, cuando RI no vale cero y cuando RI vale cero, siempre la derivada direccional vale cero. También esto indica que la derivada de este respecto a un versor cualquiera en el punto de coordenadas 0, 0, vale cero. Y acá voy a corregir algo porque la función era g, y yo le estuve poniendo esto es g, no es c. Así ya les queda bien, bien anotado. Esto es g, acá esto es g. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, por favor. ¿Por qué Rx tiene que tomar valor más uno o menos uno? Por esto que habíamos puesto acá. Si RI vale cero, Rx tiene que valer uno o menos uno, no hay otra chance. Ah, ok, gracias. Y acá está.
¿Alguna duda? Por ahora no. Nada, profe. Este tema es bastante mecánico, muy sencillo. Eh, a ver, este era el 7. Sí, bueno, el 11. ¿Me dan 3 minutos y seguimos? Sí, sí. Ok, Gracias. Sí, perfecto. sí. Bueno, continuamos. Estábamos con el problema 7, vamos con el 11A.
Bueno, que se estudie la derivabilidad en distintas direcciones en el punto A, como que se indica en cada caso. El punto A en este caso ya no es el origen, es el punto de coordenadas 0, 1. Bueno, también vamos a tomar un versor genérico. Estamos en dos variables, entonces tomo un versor en el plano, o sea, en donde rx al cuadrado más ri al cuadrado vale 1, para que la norma del versor valga 1. Y evaluamos la derivada de f. Profe, ¿no deberíamos ver primero si el punto pertenece al dominio de la función? Porque cuando evalúo en 0,1 esa función me da 0/0. No, no, porque fíjate que cuando x e y valen 0, 1, la función vale 0. Te la dan definida por rama, Perdón, no lo ¿no? había visto, perdón, no dije nada. O sea, f de 0, 1 vale 0. O sea, justamente está definida por rama en ese lugar, eh, a propósito, porque sí, como decís vos, si no te quedaría 0 en el denominador. Eh, entonces, evaluamos la derivada en 0, 1. Disculpe, profe, ¿puede ¿Sí? repetir la pregunta del compañero? Sí, él Sí, decía que si evaluamos la función en 0, 1, ¿ves? Acá esta rama, el denominador se anula. Si x vale 0, y sí, vale 1, el denominador se hace 0. Pero justamente como la función está definida en el punto 0, 1, no con esta rama, sino que está definida, ¿sí? En 0, 1 la función vale 0, que era lo que yo dije acá. ¿Estamos de acuerdo? La yo eso rama de sí lo arriba entendí, pero no sé qué preguntó para que le dé esa respuesta. Esa era mi duda. decía que la función en 0, 1 no estaba definida, porque el denominador se hacía 0, pero porque estaba evaluando la rama superior. Y no, hay Había que leído evaluar. mal había leído mal la rama de la condición, pensé que era otro punto, el que hacía que la función valiera cero Pero por eso. mi pregunta es, si vos tenés el punto, o sea, nosotros evaluamos primero, en definitiva, en la derivabilidad, sí, por ahí es que quizás yo tengo mal el concepto, me parece, ahora me estoy dando cuenta, que Sí, necesito que sea un punto de acumulación. sí, Y ahí sí, sí. o sea, ahí ya lo tengo definido. Pero si no lo tuviese definido, ¿no lo podría verificar la derivabilidad? No, porque la derivada se evalúa en puntos que pertenezcan al dominio de la función, no la puedes evaluar en puntos donde no está Es definida la verdad, ahí función. está. Ahora entendí de dónde viene la pregunta del chico. ¿Sí? Mira, Ah, sí, sí. eh, Sí, sí, aquí, ahora se me conectó todo de nuevo. bueno, bueno, está bien, para eso estamos acá, Gracias. para eso estamos acá. Si evalúo la derivada en el punto de coordenada 0, 1, tengo que evaluar la función en el punto de coordenada 0, 1 más un incremento t por rx, ri. Bien, o sea, acá voy a evaluar la función en las proximidades del punto 0, 1, menos lo que vale la función en 0, 1, que justamente por esto estamos obligados a que la función esté definida en el punto, porque si no, no podríamos evaluar ese segundo término y dividir todo por t. Bien, sí. Acá es donde se hace imprescindible que la función esté definida en el punto. Bien, entonces, todo esto, el vector 0, 1 más t rx ri es lo mismo que t por rx más 1 más, perdón, acá era coma, coma, segunda componente. Primera es 0 más Trx, o sea, Trx. La segunda, 1 más T por Rx. Acá es donde tenemos que evaluar la función. Entonces vamos a usar la rama superior para evaluar la función fuera del 0,1. Entonces nos queda el límite para T tendiendo a 0 de
X por Y, o sea, nos queda T por Rx por Y, que es 1 más T por Ri, menos X, o sea, menos T por Rx. Todo esto dividido X cuadrado, o sea, T cuadrado Rx cuadrado, más, abro paréntesis, y para mí es 1 más T por Ri, menos 1, de acá, cierro paréntesis y elevo todo al cuadrado. Bien, ahí acabo de evaluar la función en Trx 1 más Tri. Ahora tengo que evaluar la función en 0,1, que dijimos que valía 0, y dividir todo por t. Bueno, a ver, vamos de a poquito. Acá puedo distribuir el Trx en estos dos términos. O sea, que a Trx por 1 es t por Rx. Trx por Tri queda t al cuadrado Rx por Ri. Menos t por Rx. Acá le puse un cuadrado de más, me parece que era Trx por 1 es Trx. Y Trx por Tri es t cuadrado Rx. Ahí está. Perdón, me había equivocado. Todo esto dividido. Profe, una consulta, ¿es lo mismo si en vez de llamarle RX y RI le decimos tipo AB, Sí, indicando que son por sí? Ok, sí, gracias. las letras que hay algunos le ponen AB, otros HK, HX, HI. Digamos, el nombre que vos le pongas es totalmente irrelevante. Ok, Siempre gracias, profe. lo importante es que Rx cuadrado, lo que sea, A cuadrado más B cuadrado, la suma de los cuadrados de los dos términos tiene que dar 1. Ok, ¿Bien? gracias, En los profe. dos. Ah, bueno, y acá me queda este 1 menos 1 se cancelan, o sea que en realidad acá queda t cuadrado raíz cuadrado, que puedo sacar factor común los t cuadrados de acá y juntarlo con este de acá y me queda t cubo, que multiplica a rx cuadrado y a ri cuadrado. Bien. Como ven, el tema es ser acá prolijos. Traten de escribir todos los pasos que sean necesarios para no equivocarse, porque las cuentas son relativamente sencillas. El tema es no equivocarse en las cuentas, pues si no van a llegar a cualquier conclusión. Esto que está acá habíamos dicho que vale 1. Este Trx menos Trx se cancelan, por lo tanto en el numerador queda t cuadrado Rx Ri y en el denominador t cubo. Este cuadrado con este cubo se simplifican, o sea que nos va a quedar el límite para t tendiendo a 0. En el numerador queda Rx por Ri y en el denominador queda una t. Pues ya lo resolvimos este límite. Dijimos que tenía solución si Rx por Ri era igual a 0, este límite valía 0. Alternativamente, si Rx por Ri es distinto de 0, o sea, si ninguno de los dos, ni Rx ni Ri valen 0, es algo distinto de 0 dividido algo que tiende a 0, eso tiene infinito. Por lo tanto, no existe en este caso la derivada direccional de f en 0,1.
O sea que f es derivable en el punto 0,1 en las direcciones en que o Rx vale 0 o Ri vale 0. O sea, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1 y 0, menos 1. En esas cuatro direcciones, no hay otro. Este problema es muy parecido al anterior que hicimos. Y también podría agregar que en esta dirección es la derivada de f respecto a la variable x en el punto de coordenadas 0, 1. Y la derivada en esta dirección se corresponde con la derivada parcial de f respecto a la variable y también en el punto de coordenadas 0, 1. Los valores de esas derivadas valen 0, como dijimos, de esas cuatro derivadas. Podríamos decir que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y es 0, o sea, las rectas son horizontales, las rectas tangentes. ¿Seguimos? Sí, sí, seguimos. Ah, acá Vamos. hay alguien que con una duda. Dice, duda, si la función es derivable en un punto, entonces es derivable en todas las direcciones genéricas a, b a ese punto. No. A ver si se entiende. Una función puede ser derivable en toda dirección, puede ser derivable en algunas sí, otras no, como es este caso. Acá esta función es derivable solamente en estas cuatro direcciones. Y como habíamos visto, creo que en el primer problema, no, en este problema, teníamos que por ejemplo, las derivadas acá en la dirección X existía, en la dirección del Y no. O sea, hay todo tipo de combinaciones. Que exista una derivada en una dirección no tiene por qué ser derivable en otra dirección. ¿De acuerdo? Sí, ahí dijo que está bien. Vamos con el punto 14, creo que era. A ver. Vamos a 14. Un punto teórico. Me dicen L, que es el nombre de la función, en vez de acá no sé por qué le ponen L en vez de F o de G o de H, bueno, no importa. L es una función de n variables que tiene su imagen en los reales. Esas son las funciones que estamos estudiando nosotros. N mayor a 1, o sea, son 2, 3, 4 variables. Es una transformación lineal. ¿Qué significa que L es una transformación lineal? Que L evaluada, estamos hablando de n variables, o sea, supongamos que tenemos un punto A que tiene componentes A sub 1, A sub 2, etcétera, hasta A sub n, eh, un punto B que tiene componentes B sub 1, B sub 2, etcétera, hasta B sub n, L evaluado en A más T por B
y donde t es un número real. Al ser L una transformación lineal, esto es igual a L evaluada en A más T por L evaluada en B. Esto significaba que era una transformación lineal. Perdón, recordarán de álgebra y geometría analítica. Bueno, me dicen, aplicando la definición de derivada direccional, demuestre que la derivada de L en el punto A en la dirección del versor R es lo mismo que la función evaluada en el punto correspondiente al versor. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es partir de este lado y llegar a este otro lado. Entonces, la derivada de L en el punto A respecto al versor R, por definición es el límite para t tendiendo a cero de la función evaluada en el punto más un incremento por el versor correspondiente, menos la función evaluada en el punto. Todo eso dividido el incremento que tiende a cero. O sea, lo único que hice fue aplicar la definición de derivada direccional. Esto es el límite para t tendiendo a cero de. Bueno, como sé que L es una transformación lineal, puedo aplicar esta propiedad. Entonces, L evaluado en A por T por R es lo mismo que L evaluada en A más T por L evaluada en R, por ser transformación lineal. Menos L evaluada en A, todo esto dividido T. Bueno, acá se ve fácilmente que L evaluada en A y L evaluada en A se cancelan. Esta T se simplifica con esta T, o sea que nos queda L evaluada en R, que era lo que queríamos demostrar. Esto es válido para todo A perteneciente a Rn. Recuerden, A es un punto del dominio y para todo versor R perteneciente a Rn también. Así de fácil. Lo único que hay que tener presente es la propiedad de lo que significa que una función es una transformación lineal. Después sale, bueno, obviamente hay que conocer la definición de derivada para poder deducir esta propiedad. Consulta, en el examen, si nos toca un ejercicio parecido, solamente ya, o sea, poniendo la propiedad se toma como válido y después lo desarrollamos o hay que explicar algo más de la propiedad. O sea, como lo hizo usted acá. Sí, sí, como está acá, tal cual, como está Ok, acá. listo. Sí, por ahí fíjate que es un poco un tema de notación, de escribir bien lo que, ponerle la flechita, la terminología y punto. Ya está, no hay mucho más que esto. Ok, pues, Bueno, vamos con el 17, 19 y 21. Voy a hacer, me queda el 17, 19 y 21. Voy a hacer el 19 y el 21, que son más sencillos, y dejo el 17 para el último. ¿Eh? Entonces, vamos con, que son todos que vienen ahora, 19.
y 21 se corresponden con las derivadas parciales de segundo orden de una función. O sea, no es más ni menos que derivar dos veces. Me dicen verificar que esta función, que depende de las variables x y t, o t y x, como lo quieran ver, me doy cuenta porque acá ven que aparecen las derivadas respecto a t y la derivada respecto a x. Eh, quiero verificar que esta función de dos variables satisface esta ecuación diferencial. Se dice que es una ecuación diferencial porque aparecen las derivadas de la función esa incógnita. O en este caso no es incógnita porque me dicen, me dan como dato. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar las derivadas de segundo orden de la función, reemplazarla en la ecuación a ver si la satisface. En ese caso, esa función sería solución de esta ecuación diferencial. Entonces, primero voy a evaluar la derivada de y respecto de t, la derivada primera, para después poder evaluar la derivada segunda. Entonces, si derivo toda la función y respecto a t, me queda dos veces todo lo que tengo entre paréntesis por la derivada de todo lo que tengo dentro del paréntesis respecto a t, que sería menos a. Más, ahora de nuevo la derivada del segundo término, que es dos veces el paréntesis, x más a por t, por la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis respecto de t, que es a. Bien, ahí tenemos la derivada de y respecto de t. Si quiero hacer la derivada segunda de y respecto de t, bueno, tengo que volver a derivar todo esto respecto a t. A y menos 2 y menos a se comportan como constantes, o sea que queda menos 2a es constante. Entonces derivo todo lo que tengo dentro del paréntesis respecto a t. La derivada de x es 0, porque x es una constante, menos a por la derivada de t, que es menos a. Entonces a este menos 2a lo tengo que multiplicar por menos a, lo que es más 2a cuadrado. Más, ahora tengo 2 por a. Y la derivada de todo lo que tengo dentro del paréntesis respecto a t es a, lo que me queda al cuadrado. O sea, esto es 4a al cuadrado. La derivada segunda de y respecto de t dos veces es 4a al cuadrado. Bueno, ahora tengo que evaluar la derivada de y respecto de x dos veces. Primero empiezo con la derivada de y respecto de x, la derivada primera. Nuevamente me queda la derivada de un paréntesis, que es dos veces x menos a por t, por la derivada de lo que tengo dentro del paréntesis respecto a x, que es 1. Más, nuevamente derivo todo el paréntesis, el segundo paréntesis, que es x más a por t, por la derivada de todo lo que tengo dentro del paréntesis respecto a t, respecto a x, perdón, que es 1. Ahí me queda la derivada primera. La derivada del segundo orden de y respecto de x dos veces es 2, se comporta como constante. La derivada de todo el paréntesis respecto a x es 1. Y me queda 2 por la derivada de todo el paréntesis respecto a x, que es 1 de nuevo. O sea que esto es 4. Por lo tanto, si reemplazamos la derivada de y respecto de t dos veces, es 4 al cuadrado, que es igual a al cuadrado por la derivada segunda de raíz respecto de x dos veces, que es 4. Como ven, esto es cierto para todo xy perteneciente a, para xt, perdón, o tx, ¿no? Con tx, para todo tx perteneciente a R2.
estaría demostrado. En este 4 al cuadrado es este que acabo de reemplazar acá, y este 4 es este que acabo de reemplazar acá. Entonces, la ecuación se transforma en una identidad, por eso la función reemplazada en la ecuación la transforma en una identidad, por eso la función es una solución de la ecuación diferencial. En este caso denominada ecuación de Ohm, el nombre que tiene este tipo de ecuación. Bueno, sigo con otro. Vamos con el 21. Bueno, tenemos una función de tres variables acá. A cada x y z, o sea, a cada punto del espacio, le corresponde un escalar, un valor. Eh, Me dicen que el campo escalar es f, tiene un valor inversamente proporcional a la distancia del punto al origen de coordenadas. Bien, a ver. Si tomamos un punto cualquiera del espacio, la distancia de ese punto al origen de coordenadas es igual a la longitud que marqué en rojo. Esa distancia sabemos que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ahora me dicen que el campo f, que depende de x y z, es inversamente proporcional a esa distancia. O sea, podríamos decir que es Ya, k dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. ¿De acuerdo? No es proporcional, sino es inversamente proporcional a esa distancia. Esto es u, ¿no? A cada x y z le corresponde un valor de u. Bueno, me dicen que verifique que esta función satisface esta ecuación. Obviamente en R3 menos el origen, porque en 0, 0 no está definida esta función. Entonces, para eso, primero voy a calcular la derivada de u respecto de x, para poder después calcular la derivada segunda. O sea, lo que es lo mismo, f' de x. profe, perdón, una duda Sí, pava. sí, sí. ¿Por qué ponemos una constante k y no uno si es simplemente inversamente proporcional? Justamente por la palabra que dice proporcional. K es la constante de proporcionalidad. Eh, Ah, oh, ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, esta función eh, es puede representar el potencial eléctrico de una carga eléctrica situada en el origen. Entonces, el potencial tiene unidades que dependen del Coulomb, por ejemplo, y esa constante K depende de cómo se definan las unidades, ¿no? Eso cuando uno le da una aplicación física. Eh, Puede ser un potencial gravitatorio, donde entonces la constante K va a depender de una masa, y las masas si se miden en kilogramos o en alguna otra unidad, entonces esa constante de proporcionalidad va a tomar valores distintos. Sí, todo depende para qué se utilice esta función, por eso le dice, bueno, se usa la constante K que queda ahí. eh, ok, en-
por definirse según las aplicaciones. Ok, gracias, profe. ¿Verdad? Entonces, si derivo respecto a x, bueno, obviamente la constante k eh, queda invariable. Me queda, para, esto es k por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos un medio, ¿no? Esto da si divido por la raíz cuadrada. Entonces, si derivo respecto a x, bajo el menos un medio, me queda por todo el paréntesis, y al menos un medio le resto 1, o sea que quedaría menos 3 medios. Por la derivada de todo lo que tengo dentro del paréntesis respecto a x, que es 2x. Y ahí me quedó la derivada primera de u o de f respecto de x. Este 2 y este 2 lo podemos simplificar. Bueno, y ahora voy a calcular la derivada segunda de u respecto de x dos veces, o f segunda xx, que va a ser, bueno, el signo negativo y la k los dejo, menos k, menos k. Ahora, si voy a derivar respecto de x, acá me queda una función que depende de x y acá otra función que depende de x. O sea, tengo que hacer el producto de funciones que dependen de x. Entonces va a ser igual a la derivada del primer factor, que va a ser menos 3 medios por todo el paréntesis, y al menos 3 medios le resto 1, o sea que me va a quedar menos 5 medios. Por la derivada de todo el paréntesis respecto de x, que es 2x. Y me queda por la segunda función sin derivar, que es por x, o sea, me queda x cuadrado. Más, y ahora la primera función sin derivar, que es x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la menos 3 medios, sin derivar, por la derivada de la segunda función respecto de x, que es 1. Y ahí me quedó la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Este 2 con este 2 se van a simplificar. Vale, nada para contar. Si calculo la derivada segunda de u respecto de y dos veces, o sea, f segunda doble y, fíjense por cómo está definida la función respecto de x, de y, de z, va a tener la misma forma, nada más que acá en lugar de figurar x cuadrado va a figurar y al cuadrado, porque las cuentas que vamos a hacer son las mismas. O sea, esto va a ser igual a menos k por menos 3 x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado a la menos 5 medios por i al cuadrado, ¿no? Si derivo respecto de i dos veces, más x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la eh, menos 3 medios. De la misma manera, si derivamos respecto de z dos veces, y esto va a ser igual a menos k por, esto es igual, a menos 3 por x cuadrado, y al cuadrado más z al cuadrado a la menos 5 medios. Y acá en vez de i al cuadrado va a aparecer z al cuadrado. Pues más a la menos 3 medios. Bien. Bueno, por último, si sumamos
las tres ecuaciones, o sea, la derivada de u respecto de x dos veces, más la derivada de u respecto de y dos veces, más la derivada de u respecto de z dos veces, sumamos estas tres ecuaciones, primero puedo sacar factor común este menos k que está acá. Va a quedar menos k por... De los tres términos que están a la izquierda en las tres ecuaciones, puedo sacar factor común menos 3, porque los tres se repiten, x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la menos 5 medios, que va a estar multiplicando a x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Repito, si sumo estos tres términos de la izquierda, de esos tres términos saco factor común, menos 3 x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 5 medios, que queda multiplicando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Más, y ahora, como este término y este término todos son iguales, me queda tres veces ese término, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 3 medios. Entonces queda menos k por, en el término a la izquierda, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, o sea, queda menos 5 medios más 1, o si quieren, más 2 medios, va a quedar menos 3 por x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la menos 3 medios. Y en el de la derecha queda 3 por x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Bueno, como se ve acá, esto es A la menos 3 medios. Menos 3 a la medios. menos 3 medios tal cual. Esto es 0. Para cualquier valor de x, cualquier valor de y, cualquier valor de z, todo esto se anula, que era lo que queríamos demostrar. ¿No? Al principio me decían demostrar que la suma de esas derivadas de segundo orden es 0. Por lo menos siempre y cuando x y z no valgan 0 simultáneamente, ¿no? Bien. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. No, por ahora no. No. Y vamos con el último problema de esta actividad, que era el 17, creo que dice. 17, sí. Bueno, este lo dejé para el final porque aparece una ecuación diferencial que, si bien todavía no vimos ecuaciones diferenciales, pero por lo menos vamos a llegar al planteo. Y después vemos qué hacemos con ese planteo para que la resolución de la ecuación para otro momento. Bueno, tengo una función de dos variables, que es y al cuadrado más una g de x. Esta g de x es una función de una sola variable. Me dicen hallar g para que se cumpla esta igualdad, que depende de las derivadas segundas de f. Entonces, primero, para hallar las derivadas segundas de f, voy a hallar primero la derivada primera. La derivada de y al cuadrado es 0 y la derivada de g es g'. Si vuelvo a derivar respecto de x, bueno, me queda la derivada de g respecto de x, que es g segunda de x. En forma similar, la derivada del primer orden de f respecto a la variable y es 2y,
porque la derivada de g de x se comporta como constante respecto a la variable y. Y si vuelvo a derivar respecto de y, me queda 2. Bueno, si quiero que se cumpla esta igualdad, que la derivada segunda de f respecto de x, o sea, g segunda de x, más f segunda doble y, que es 2, sea igual a 0, bueno, yo tengo que buscar una función que derivada dos veces, si le sumo 2 me da 0. O lo que es lo mismo, si la derivada de una, Derivada segunda respecto de X sería. claro, la derivada segunda de g es igual a -2, ¿no? Para resolverla, vuelvo a insistir, más adelante vamos a profundizar en las ecuaciones diferenciales, pero lo que podría hacer es integrarla, esta ecuación. Si yo le aplico la misma operación a ambos miembros de la igualdad, no voy a alterar la ecuación. O sea, si integro g segunda de x respecto de x, y en el miembro de la derecha también integro ese -2 respecto de x, voy a seguir acá. No voy a alterar la igualdad. La integral de g segunda va a ser igual a g primera, más una constante, porque si resuelvo una integral indefinida tengo que sumar una constante. La integral de -2 respecto de x es -2x, más una constante. Por lo tanto, la derivada de g respecto de x va a ser igual, si paso restando la constante 1, me queda -2x más c2 menos c1. Bueno, una constante indeterminada menos una constante indeterminada es otra constante indeterminada, o sea que la puedo llamar c3. Bueno, pero yo quiero saber cuánto vale g, no g'. Entonces nuevamente puedo integrar la derivada de g respecto de x y también integrar el otro miembro, -2x más c3, integrarlo respecto de x. O sea, le aplico la misma operación a ambos miembros. La integral de la derivada de una función es la propia función más una constante, vamos a llamarla c4. La integral de una suma es la suma de las integrales, o sea, la integral de -2x es -2x al cuadrado sobre 2, más la derivada de esta constante, es la constante por x, y como acabo de resolver una integral indefinida, tengo que sumar una constante arbitraria, o sea, vamos a llamarla c5. Por lo tanto, g de x es igual, bueno, g2 con g2 se simplifica, queda -x al cuadrado más c3 por x, y si c4 lo paso restando, me queda c5 menos c4, es una c6, no sé, es una constante cualquiera. A esta expresión que está acá, esta g de x, se la denomina solución general de la ecuación diferencial. ¿Por qué general? Porque Las como en la constantes no tienen ecuación valores. diferencial aparece, perdón, ¿sí? Ah, que es general porque las constantes no tienen valores. Claro, porque es válida para cualquier valor de las constantes. Si a C3 le asigno el número 123 y a la C6 le pongo el número -3/4, cualquier número le ponga, si yo derivo dos veces esta función, me va a dar 2, siempre. Por ejemplo, lo voy a verificar.
Para verificar, tendría que cumplirse que la derivada segunda de g más 2 tiene que ser cero. La derivada primera de g es menos 2x más c3. Y la derivada segunda de x es menos 2. Por eso la derivada segunda menos 2 más 2, 0. Verifica. Para cualquier valor de las constantes C3 y C6. Por eso se la llama solución general. Pero ahora me están pidiendo que la función g tiene que satisfacer estos requisitos. O sea que f evaluada en 0, 0 tiene que valer 0. ¿Y cuánto vale f evaluada en 0, 0? Va a ser 0 al cuadrado más g evaluada en 0. ¿Me siguen? De acá puedo saber que g de 0, g evaluada en 0, es 0. Además, la derivada de f respecto de x, f' de x evaluada en 0, 0, tiene que valer 1. Y la derivada de f respecto de x es g' de x. O sea, g' de x evaluada en x igual a 0 tiene que ser 1. Entonces acá me queda un requisito y un requisito que tiene que cumplir la función g. Bueno, entonces, si g de 0, ¿no? Para x igual a 0 es igual a 0, acá yo tengo la función g en función de estas constantes. Si reemplazo la x por 0, me queda 0, 0, c6. Bueno, de acá vemos que c6 vale 0. Además me decían que la derivada de g respecto de 0, o sea, evaluada en x igual a 0, tenía que valer 1. G' la tengo acá, evaluada en 0 es igual a menos 2 por 0 más C3, o sea, es C3. Por lo tanto, acá tengo los dos requisitos que tienen que cumplir C3 y C6. Por lo tanto, de considerar la solución general y los valores que tienen que tomar las constantes, nos queda que g de x es menos x al cuadrado más C3 que es 1 por x más 0. Y esta es la función que satisface la ecuación diferencial y satisface lo que se denominan las condiciones iniciales. Esta sería la solución particular de la ecuación diferencial. Estas soluciones surgen de asignarle valores determinados a las constantes de la solución general. Insisto, la resolución de ecuaciones diferenciales lo vamos a ver con más profundidad y más detalle más adelante, ¿sí? Nosotros lo importante es que llegamos a, con lo que conocemos hasta ahora, a plantear la ecuación diferencial, que es esa que está acá. Bueno, después, si se perdieron en el medio de la resolución de la ecuación diferencial, no se preocupe, ya lo retomaremos el tema. ¿Alguna duda del tema de hoy? Clarísimo, profe. Ahí te estaban preguntando justo en el chat.
Ahí Sí. dicen, tiene dos constantes de integración porque es i al cuadrado. No, tiene dos constantes de integración porque, fíjense una cosa, nosotros en la ecuación diferencial apareció una derivada segunda. Para poder llegar a la función g tuvimos que integrar dos veces y cada vez que integramos nos apareció una constante de la integral indefinida. Entonces las soluciones generales van a tener tantas constantes como sea el orden de la derivada que aparece en la ecuación diferencial. Insisto, ¿por qué? Porque acá tuvimos que integrar dos veces y por eso aparecieron dos constantes de las integrales indefinidas. O sea, es casualidad que acá haya sido i al cuadrado, sino que más bien por el tema de la derivada, del orden de la derivada que aparece en la ecuación. Era en definitiva hasta que aparezca una constante sola, así la podés igualar. Eh, no una constante sola, porque acá quedaron dos constantes. Lo que pasa es que una de las constantes valía cero y otra una, pero los valores que toman las constantes, bueno, son cualquiera, pero para que satisfagan estas condiciones tienen que ser estos dos. Pero Sí, sí, pero me refería a la hora de derivar lo primero que haces, digamos. sí, cuando integrás primero, te aparece una constante. Y cuando integrás otra vez, la segunda vez, te aparece otra constante. Y por eso quedó la solución Perfecto. general con dos constantes arbitrarias. No sé si era eso lo que me preguntaba. Sí, 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 está sí. bien. ¿Sí? Y- y- Ah, profe, una pregunta. ¿Sí? Hasta el momento, con las clases que tuvimos y las actividades que hicimos, ¿qué ejercicios Sí. podríamos hacer de la guía fuera de las actividades bueno, eso ya supongo que sí? Las que estoy resolviendo yo, o sea, ¿Cómo? aparte de las que estoy resolviendo yo, ¿decís? Claro, aparte de las actividades uno 2 3 y 4. Eh, Tres, uno, dos y tres solamente. perdón, uno 2 y 3 tipo digo, de la guía de ejercicios. Sí. ¿Qué ejercicios podríamos hacer que no sean parte de esas actividades? Como para tener más para practicar. A ver, les recuerdo algo. A ver, espera que no tengo acá. No, espera, aquí. Fíjate acá. Marqué hay dos archivos, uno y dos. Un archivo que es actividades resumidas, es el que está acá. Por ejemplo, en la primera clase yo trabajé con estas actividades, nada más, ¿no? Hice el problema uno, el 3A, el 3C. Es un resumen. Ustedes en el aula virtual tienen el listado este que es más completo, que es las actividades completas. Por ejemplo, acá después de la actividad uno pueden resolver el problema uno, el 2, el 3 y el 4. En la resumida yo solamente resolví el uno, el 3A, 3C, nada más. O sea, pueden resolver todos los que están acá, marcados en la actividad. Y este listado lo tienen en el aula virtual. A ver, aulas virtuales. Pero en definitiva, nada más allá de lo que esté anotado ahí. Claro, no, solamente lo que está anotado acá. A ver, nuestro curso es este. Y vamos acá, funciones escalares, que es lo que estamos viendo. Acá al principio, acuérdense, tienen apuntes y actividades. Si Y pican, ahí están tienen los eh, PDFs. el apunte general y acá tienen las actividades completas. Ok, Esto ahí que estaría tienen todo lo que vamos a hacer entonces. Ok. todo lo que pueden hacer. Sí, tal cual. En cambio, eh,
Esto que les puse acá son la que resuelvo yo, que son algunos de los problemas. Sí, en definitiva lo que vemos en clase. Claro, esto es lo que vemos en clase, por ahí me hago alguno otro más, alguno de más, pero más o menos esto es lo que está previsto en clase. Hicimos derivabilidad. Ahora, como siempre, cuando terminamos, le imprimo en PDF las actividades 3 que hicimos recién y se las subo. Acá tengo cargado la del año pasado. La clase próxima, el miércoles, vamos a trabajar con diferenciabilidad, que no es lo mismo que derivabilidad, porque en una variable, derivabilidad y diferenciabilidad son sinónimos. En cambio, en dos o más variables no es lo mismo derivabilidad con diferenciabilidad. Entonces, ay, se me fue. Eh, Vamos a trabajar con este concepto de diferenciabilidad. Así que ya les habilito el link para que puedan ver el video de lo que vamos a tratar el miércoles, que es diferenciabilidad y aproximación lineal, ¿no? Vamos a trabajar con la actividad 4. Luego, Profesor, sí, y una consulta, y las hojas estas que va haciendo en la pizarra, ¿dónde las está subiendo? O sea, ¿son exactamente las mismas a las que desbloquea? Pues, no. Acá nosotros ya trabajamos con la actividad 1 y 2. Esta, no esta la tienen a la vista. Estas son las dos que trabajamos la semana pasada. La 3 ahora todavía no la imprimí porque, o sea, estamos recién no, claro, pero terminando. esa era mi pregunta. O sea, cuando las desbloquea, o sea, después usted las sube a ese mismo enlace. Para... Sí, por eso, ahora no está ocultado, porque esta es la actividad que yo hice el año pasado. Y a mí me gusta subirle la que hicimos ahora. Entonces, acá hay un archivo que está oculto, que lo saco y le pongo el que acabamos de resolver recién. Ah, ok, entiendo. ¿Bien? Pero denme 5 minutos. Ahora, cuando cortamos, lo imprimo y se lo subo. Siempre lo hago en el momento. Sí, sí, no, Pero no, no, era solamente para saber dónde buscar el archivo y pues, venía sí, copiando sí, algunas cosas, pero sí. para tenerlo mismo. Claro, bueno, ese ahora ni bien terminamos. Entonces tienen acá los dos videos para ver. Recuerden, háganlo con el apunte en la mano. Y bueno, haremos la actividad 4 el miércoles. Y el viernes próximo vamos a trabajar con funciones compuestas. Yo ya les dejo abierta el link. Uy, me fui para el video. Eh, Vamos a trabajar con funciones compuestas e implícitas el viernes. Recuerden, como hay algunos que no pueden entre miércoles y viernes ver los videos, ya se los dejo habilitados para que lo puedan ver. Y vamos a trabajar el viernes con la actividad 5. ¿De acuerdo? Es una, Perfecto. el viernes es una clase, miércoles y viernes la semana que viene es una clase un poco más pesadita. Hoy fue más liviana porque terminamos bastante rápido. Pero ya el tema de diferenciabilidad y funciones compuestas implícitas es más pesado, así que prestenle atención porque son los temas que aparecen en los parciales. Pero bueno, obviamente hay que trabajar previamente con límite, continuidad y derivabilidad. Bueno, ya tienen habilitado lo que vamos a trabajar la semana que viene. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? No, no, profesor. No. Bueno. Eh, bueno, si no hay más consultas, recuerden, nos estamos viendo el miércoles próximo.